Bienvenidos. En este video vamos a revisar algunos modelos de poblaciones. En particular son modelos continuos que naturalmente se describen a partir de ecuaciones diferenciales. Tenemos tres ejemplos: el modelo exponencial, el modelo logístico y el modelo de Gompertz. En cada caso vamos a ver cómo se plantea su ecuación diferencial, vamos a entender e interpretar las soluciones y los parámetros del modelo. Además, va a ser importante analizar las predicciones y limitaciones de cada modelo, esto es, ventajas y desventajas en cada caso. Por ejemplo, veremos cómo el modelo exponencial predice un crecimiento ilimitado para la población. Los modelos logístico y de Gompertz son posibles alternativas que resuelven las limitaciones del modelo exponencial, fijando un valor máximo para el crecimiento poblacional. En particular, para el modelo de Gompertz va a ser interesante ver que con los parámetros de la solución es posible manipular más fácilmente las dinámicas predichas por el modelo. Teniendo en cuenta que en el momento en el que se hace este video es el comienzo del 2021 y que desde el 2020 hemos estado viviendo y analizando todo lo relacionado con el COVID-19, vamos a usar el modelo de Gompertz para describir la dinámica de la población de personas infectadas. Finalmente se ilustran las dinámicas descritas implementando un código sencillo en Python. Empecemos con el modelo exponencial. Si quiero modelar una población, estoy buscando una función continua PDT que va a describir cómo cambia esa población mientras avanza el tiempo. Una restricción natural para una función de población será que esa población necesariamente va a ser siempre una cantidad mayor o igual a 0. Y en particular tendrá que ser la solución de una ecuación diferencial. Veamos cómo sería la ecuación diferencial. El cambio de la población naturalmente estará dado por la derivada de la función de población, y pensando en una intuición muy sencilla, hay dos aspectos particulares por los que la población puede cambiar, porque hay personas o individuos de la población que nacen y personas o individuos que mueren. Los que nacen en general pues van a dar contribuciones positivas a la población, y yo puedo pensar que es una cantidad que va a ser proporcional a cuánta población hay. Entre más elementos hay, más individuos hay, más se reproducen y más nuevos individuos en la población habrá. Y esta n pues sería un coeficiente que nos da cuenta de cómo es la natalidad en el sistema. Por otro lado está la mortalidad. Esa mortalidad tendría un factor, un término que tiene un signo negativo, indicando pues una disminución, porque aquí tengo la derivada que muestra cómo cambia esa población, entonces será una disminución en la población. También será proporcional a cuántos elementos hay, cuántos individuos hay en la población, y habrá un coeficiente de proporcionalidad diferente, en este caso lo voy a llamar m, que sería un coeficiente de mortalidad. Esa sería la ecuación diferencial más sencilla que puedo plantear para describir una población. Ahora, esto lo puedo factorizar diciendo que sería n menos m por p, y a esta, pues esto es una resta de números, a esta resta la puedo llamar k, y que haya un único parámetro k determinando el comportamiento de la población. Visto así, la ecuación diferencial va a ser de p de t igual a k por p, indicando que la manera en que cambia la función de la población, pues que es la información que nos da la derivada, es proporcional a la población que hay en cada instante de tiempo, y que esta acá es el parámetro que nos da cuenta de cómo va a ir variando la población. Encontramos tres casos particulares que podemos analizar. Inicialmente, el caso en el que k pueda ser mayor que 0, eso es cuando la natalidad es mayor que la mortalidad. Luego el caso en el que k es igual a 0, sería la situación en que el coeficiente de natalidad y de mortalidad son exactamente iguales, y finalmente k negativo. En este caso la mortalidad es mayor que la natalidad. Podemos analizar esta ecuación diferencial relacionando en la gráfica a la población con su derivada. Esta sería la gráfica. Aquí vemos que efectivamente la relación entre la derivada y la población es una relación lineal. La recta de arriba es un caso de k mayor que 0, donde muestra que el crecimiento poblacional es mayor mientras más individuos haya. La segunda recta, que es la de k igual a 0, indica el caso en el que la población no cambie, porque la derivada es 0, entonces el valor o la cantidad de individuos que hay en la población permanece siempre constante. El tercer caso es un ejemplo de k menor que 0, indicando que la población va a disminuir y la tasa de disminución es proporcional a los individuos que haya
en cada instante de tiempo. Veamos ahora la solución de la ecuación diferencial. Si habíamos dicho que la ecuación diferencial era dp de t igual a k por p, naturalmente la solución va a ser de la forma p sub 0, siendo esta la condición inicial, por e a la k por t. Se puede verificar, derivando esta función, que la derivada va a ser la constante k por la misma función. Veamos las gráficas para los diferentes parámetros. Esta gráfica muestra el comportamiento de la población para diferentes valores de k. La curva de arriba es un ejemplo de casos en los que k sería mayor que 0. La segunda curva es un ejemplo de k igual a 0. Observen que yo aquí tomé como población inicial 5, solo para el ejemplo, y efectivamente cuando k vale 0, la población permanece constante y siempre vale 5. En el tercer caso, k es negativo y se observa que va disminuyendo asintóticamente acercándose a 0. Aquí estamos mostrando procesos en intervalos de tiempo pequeños y con valores de k que cuando k es positivo sea pequeño. ¿Por qué hago este énfasis? Porque si k es un poco más grande o el intervalo de tiempo es mucho más grande, el modelo predice un crecimiento ilimitado para la población, como el que vemos en este caso. Observen que aunque seguimos teniendo esta escala de tiempo de 10, tomando solo un ejemplo con k igual a 2, la curva de la población crece desproporcionadamente. Este 1E9 que tenemos acá como factor multiplicativo de la escala vertical indica que la solución predice una población de 2.5 por 10 a la 9. Eso es un 2, un 5 y 8 ceros después. Es una cantidad desproporcionada. 2.500 millones de individuos. Y así seguiría creciendo sin límite. ¿Por qué esto es un problema? Porque típicamente estamos analizando poblaciones que crecen en una región finita que por supuesto no puede contener una población infinita, ya sea por condiciones de espacio o de recursos. Ese es el caso de nuestro planeta. Tiene recursos limitados, con lo que no podría crecer una población ilimitadamente. Este problema motiva los siguientes dos modelos que vamos a ver, en los que se fija un valor máximo para el crecimiento poblacional. El modelo logístico es otro modelo de poblaciones, y su principal característica es que hay un valor máximo para la población. Si recordamos que la ecuación diferencial de P de T igual a K por P era la que correspondía al modelo exponencial, podemos pensar en el modelo logístico como una modificación del anterior, diciendo que en este caso la ecuación diferencial va a ser de P de T igual a la misma constante K con un factor multiplicativo que es 1 menos P sobre M por T. Esta va a ser la ecuación diferencial del modelo logístico, donde M es el parámetro que corresponde al máximo de la población. Este modelo fue propuesto por Verhulst en 1838. Verhulst nació en Bélgica. Veamos la gráfica de la derivada en función de la población. Observamos dos valores en los que la derivada se hace cero, cuando la población es cero y en el caso en el que la población tiene el valor máximo. Aquí para el ejemplo m es igual a 100, entonces cuando la población se hace 100, la derivada se anula, por lo tanto la población ya no crece más. Se observa que este lado de la derecha es una función cuadrática en la que el máximo está en p igual a m medios. La solución de la ecuación diferencial está dada por P de T igual a M sobre 1 más A por E a la menos K por T. Se puede verificar que esta función es solución de la ecuación diferencial haciendo una derivada y confirmando que se cumple esta igualdad. El parámetro A está relacionado con la población inicial. Se puede ver que si evalúo la población en el tiempo cero, esto me da M sobre 1 más A, por lo que podría despejar A y mostrando que esto va a ser simplemente M, que es la población máxima, sobre la población inicial menos 1. Bien, veamos cómo es la gráfica de la solución. Nuevamente puse como ejemplo población inicial igual a 5, que es lo que está aquí indicado. Como población máxima 100, vemos que es donde se satura la curva. Aquí están los parámetros de la gráfica que estoy mostrando. ¿Qué observo en este comportamiento? Que inicialmente la curva crece rápidamente y luego crece más lentamente. Justamente el punto donde cambia la concavidad de la curva es en este punto donde la población es igual a m medios, que es el punto que habíamos señalado aquí que correspondía al máximo de la derivada. Finalmente podemos evaluar
evaluar la segunda derivada de 2p de t cuadrado, que es igual a k factor de 1 menos 2p sobre m por la primera derivada. Eso se puede evaluar fácilmente desde la ecuación diferencial inicial. ¿Qué observamos acá? Que este factor multiplicativo se anula justamente en este punto, cuando la población es igual a m medios, siendo ese el punto donde la segunda derivada se hace cero y por lo tanto pone en evidencia que allí hay un punto de inflexión. El siguiente ejemplo es el modelo de Gompertz. Nuevamente, si recordamos la ecuación diferencial del modelo exponencial, vemos como modificación de este modelo una ecuación diferencial en la que tenemos nuevamente la constante k, de esta vez un factor multiplicativo e a la menos c por t por p. ¿Qué característica observamos acá? Que si c es mayor que 0, necesariamente para el caso en el que t tiende a infinito, la derivada se va a anular, va a ir hacia 0. ¿Esto qué es? Que nuevamente hay un máximo en la población, hay un punto en el que la población no va a crecer más. Solo para este ejemplo veamos cómo resolver analíticamente la ecuación diferencial. Alfa es constante de integración, ahora integro. Para evaluar la función exponencial, esta es la función de Gompertz. Este modelo lo propuso Benjamin Gompertz en 1825. Él nació en Inglaterra. Ahora veamos cómo se comporta la solución. Esta es la gráfica que se obtiene. Nuevamente puse aquí como ejemplo población inicial igual a 5. Observamos que la población se satura en un máximo igual a 100. Aquí están los parámetros con los que hice la gráfica. Conviene mencionar a qué corresponde cada parámetro. A es la población máxima. B, desplazamiento en el eje horizontal. Y C es la tasa de crecimiento. En un momento vamos a ver un ejemplo en un código en Python en el que podemos variar cada uno de estos parámetros para ver cómo va cambiando la curva tanto en la solución como en la derivada. La gráfica de la derivada como función del tiempo se ve así. Esta es la curva. Es importante destacar que aquí estoy viendo cómo se comporta la derivada en el tiempo, diferente a los casos anteriores que veía cómo se relacionaba la derivada con la población. Aquí estoy haciendo un análisis diferente para complementar los puntos de vista. Esta es la curva para los parámetros que están aquí indicados, y un aspecto muy importante en el análisis de esta curva es el valor de esta altura. Se puede mostrar que está dada por A por C por E a la menos 1. Ahí hay que hacer un calculito sencillo. De pronto, como pista, podemos verificar que la derivada de la población de P de T, si yo simplemente derivo esta función de acá, tengo como resultado A por B por C por E a la menos C por T por E a la menos B por E a la menos C por T. Esa es la derivada y con eso podemos encontrar dónde está este pico más alto y bueno, podemos hacer los análisis que corresponden. ¿Por qué es importante destacar este pico? Porque una manera de modular la altura del pico va a ser con el parámetro C. Y ahora que hagamos el código en Python, vamos a ver cómo con los deslizadores aumentamos o cambiamos el valor de C y afectamos la altura de este pico. Veamos. Como les comenté, ahora quiero mostrar un código escrito en Python donde grafico la solución de la ecuación diferencial y su derivada. Este es un script sencillo para hacer las gráficas. En la caja de comentarios de este video está el enlace a mi GitHub para que puedan descargar el código, editarlo y hacer sus propias gráficas. Este es un cuaderno en Colab en el que hice el código. Para el modelo de Gompertz hay que resolver esta ecuación diferencial. En este caso ya vimos que esta es la solución y esta es la derivada de la solución. Este es el código. Inicialmente cargamos las librerías IPWidget,
IPWidgets, Matplotlib y NumPy. IPWidgets es para usar los deslizadores de las gráficas del final. Aquí se definen las funciones, esta sería la función de Gompers y esta otra es la derivada de la función de Gompers. Aquí defino la rutina para poder utilizar esto con los deslizadores como quiero hacerlo al final. Está subplot para poner las dos gráficas una al lado de la otra y bueno, aquí están los parámetros y las características que quiero en las gráficas. Al compilar obtengo este resultado. Aquí tengo las dos gráficas y los tres deslizadores que me van a permitir cambiar los parámetros. Entonces, ¿qué vamos a observar? Que el parámetro A es el que va a cambiar el valor máximo de la población que obtengo como resultado final de la dinámica del sistema. Entonces vemos que aquí está el valor máximo 100. Yo puedo subirlo, por ejemplo, quise subirlo hasta 100. La gráfica de la izquierda es la de la función de la población y la gráfica de la derecha es la función de la derivada. Observamos que si corro hacia la derecha, el parámetro B, las gráficas se mueven un poquito hacia la derecha sobre el eje temporal, mientras que si disminuyo el parámetro B, las gráficas se corren un poco hacia la izquierda. Eso es sobre el eje temporal en cada caso. Y finalmente, el que nos va a interesar más es el comportamiento del parámetro C. Recordamos que el parámetro C es la tasa de crecimiento de la población. Vemos que si el valor de C es grande, fíjense que la población crece rápidamente y llega al valor máximo en un intervalo de tiempo muy pequeño, haciendo a su vez que la curva de la derivada sea muy puntuda, sea muy picuda. Si yo llevo el valor de C al otro extremo, observo que llega naturalmente al mismo valor máximo donde se va a saturar la curva. La diferencia es que sube mucho más despacio y la derivada es una función que es mucho más ancha y menos alta. Esa es la diferencia al variar el parámetro C. Si describimos la población de infectados para el ejemplo del COVID-19, la famosa curva que hay que aplanar es la curva que tenemos aquí a la derecha, la derivada de la función de Gompers. Según el modelo, para evitar valores grandes en la derivada, se requiere que C tome valores pequeños. Cuando practicamos el distanciamiento social, facilitamos que C y por lo tanto la derivada tome valores más pequeños. Observemos que si C tiene un valor muy alto, hay un pequeño intervalo de tiempo en el que la derivada alcanza grandes valores. La función de la derivada representa los nuevos casos de personas infectadas en un periodo de tiempo, por ejemplo en un día. Si C es bajo en la función de Gompers, la derivada estaría indicando que se infectan menos personas cada día. Aunque en ambos casos la población infectada al final sería la misma, si hay muchos contagiados en un intervalo de tiempo pequeño, se saturan los sistemas del servicio de salud y eso traería dificultades en los servicios hospitalarios. Incluso habría numerosas muertes por falta de atención. Lo deseable es mantener baja la tasa de crecimiento de números de contagios para que la cantidad hospitalaria de nuevos infectados diarios siempre esté por debajo del límite de ocupación hospitalaria y de esa manera mantener un manejo conveniente de la situación de salud pública. Este es el análisis que se puede hacer desde el modelo de Gompers. Finalmente podemos observar que el máximo de la función de la derivada es lo que identificamos como el pico de la pandemia. El modelo de Gompers describe un único pico, mientras que en la práctica estamos teniendo varios picos de pandemia que para describirlos apropiadamente habría que hacer un ajuste adicional al modelo. Esto ocurre con todos los modelos. Se logran describir muy bien algunos aspectos del sistema que se está analizando y a la vez hay un límite de la utilidad de ese modelo. Hay características que están fuera de las posibles aplicaciones de cada modelo particular. Bien, espero que les haya gustado y que le den un like a este video. Comenten si tienen alguna pregunta o sugerencia. Compártanlo con la gente que también quiera aprender estos temas. Suscríbanse al canal. Hasta la próxima. Gracias.